Saludos iluminados muchachos y bienvenidos a otra aventura de venganza de la infancia con Zelda 2, la aventura de Link. Este Zelda es muy conocido por ser muy diferente, además de que es considerablemente difícil. En lo que a mí concierne, déjenme borrar eso. En lo que a mí concierne, nunca he podido terminar este Zelda sin... Nunca he podido terminar este Zelda sin morir. Es un poco difícil de explicar. Creo que este es el único Zelda que realmente ha sido una secuela del juego original. Si dejamos de lado Majora's Mask. Vamos a ponerle Lumino. Bueno, pasemos a lo que nos interesa. ¿Qué tal es Zelda 2? A diferencia de los demás Zeldas, Zelda 2 se juega en 2D. Y es un juego completamente enfocado en la acción. Y es uno de los únicos donde Link puede saltar con total libertad. Como pueden ver, ahí arriba tenemos un medidor de espadita, que es el poder de ataque, magia y vida. Debería ser autoexplicatorio. No debería tener que explicar demasiado eso. Y en la esquina superior derecha está el contador de puntos de experiencia que dice Next. Actualmente tenemos 0 puntos de 50. Cuando lleguemos a 50 podremos subir de nivel, ya que en este Zelda sí se puede subir de nivel. Este Zelda es medio RPG en el sentido de que no aparecen monstruos aquí en el mapa, pero si pisan pasto, bosque o algo así, aparecen unos monstruos en el mapa que si los tocan los llevan a una pantalla de acción, como esos. Y también hay ciertos lugares en el mapa que automáticamente son una zona de acción. Y cada enemigo derrotado da puntos de experiencia, como esperarían. Hay unos cuantos objetos a recoger en este juego, como esta bolsa de P, que son puntos de experiencia. Esta bolsa nos dará nuestro primer nivel. No diría que subir vida les aumenta la vida, sino que les aumenta la defensa, o sea que resisten más golpes. Porque seguimos teniendo 4 corazones. Seguimos teniendo 4 barras de vida ahí arriba. La única forma de incrementarlo es encontrando contenedores de corazón. Y como en otros juegos, la gente da pistas. Si todo lo demás falla, usa fuego. Eso es un tip que va a servir mucho después. Estas damas de rojo son las que curan la vida y han generado múltiples teorías de qué ocurre ahí adentro. A ver... En cada pueblo hay un sabio que concede un hechizo, por ejemplo aquí. Habla con mi padre antes de irte. Seguimos avanzando. Y en estos lugares como sótanos siempre hay un sabio. En el desierto de Parapa usa esta magia para sobrevivir. Esto nos da la magia de escudo. Para usar magia en el juego tienen que apretar Start, que saca este menú, eligen la magia y presionan Select.
Cuando tenemos el hechizo de escudo activado, Link recibe la mitad del daño, pero solo dura una pantalla, así que tienen que elegir sabiamente dónde lo activan. Aquí que hay. Obtén la vela en el Palacio de Parapa. Ve al oeste. ¿Oeste? El Palacio de Parapa no está al oeste. Hay que pasar este bosque. Estas cuevas estarán oscuras hasta que consigamos la vela. Y aquí está el primer calabozo del juego. Otra cosa a mencionar es que este tal vez es el Zelda donde el escudo de Link es realmente útil. Van a depender del escudo para salvarse la vida literalmente. Primero vamos por aquí abajo que hay un corazón. Hay que pasar algunas de estas escenas de acción. Como se imaginarán, Link no sabe nadar, así que no caigan al agua. Ahora sí. ¿Solo hay ese? Ah, bueno. Agarramos nuestro corazón y nos vamos. Ahora sí entramos al palacio. Pero hay que volver a pasar esto. Y de aquí viene la famosa tonada de el escenario del templo en Smash Bros. Estos enemigos nunca dejan de salir, así que no se molesten. Ya casi subimos. Para agarrar cualquier cosa en este juego hay que darle un espadazo. Aquí si no me dejan opción porque no hay espacio. Luego nos haremos cargo de esas cosas. Magia. Los niveles van siguiendo un cierto orden, no pueden elegir lo que ustedes quieran. Tal vez crean que estas
esferas que roban magia son inmortales, pero de hecho no lo son. Lo que pasa es que como tenemos ataque nivel 1, esto toma mucho tiempo. Pero vale la pena eliminar unas cuantas para ganar unos niveles ahorita al principio del juego. Voy a acelerar esto para que no lo sufran. 50 puntos. De aquí creo que vamos para arriba. Hay algunos enemigos que roban experiencia cuando los tocan. Si tienen la magia llena y les dejan una botella de magia, pueden hacer lo que hice ahí y usar un hechizo y luego agarrar la botella para que no se pierda. Otro nivel de vida. Algunas estatuas tienen magia oculta. Algunas tienen enemigos ocultos aquí, así que no siempre todo es bueno. Esto volvió a salir, así que lo voy a matar otra vez. Tenemos que regresar porque por aquí atrás está la vela. Vamos a ver si puedo atrapar a los dos. Perfecto. Ahí está, nivel de ataque. Y esto nos viene muy bien porque se viene un caballero. ¡Ay! Diablos. No está de más. No avancen demasiado para no llamar la atención del caballero. Estos caballeros son algunos de los enemigos más difíciles con los que hay que luchar. Tienen que alternar sus ataques para golpearlos y prestar mucha atención a la forma en cómo mueven la espada. Por si se fijan bien, pueden ver que detrás de ellos a veces ponen la espada arriba o abajo, y así es como saben si tienen que agacharse o estar de pie. Puede tomar algo de práctica al principio, pero tienen que dominar atacar a esos caballeros porque son un enemigo muy predominante en el juego después. No está de más matar a los enemigos pequeños, por así decirlo, porque a veces dejan bolsas de experiencia. Ahí.
Ahora no puedo dejar que se vaya. ¡Oh, qué bonito! ¡Listo! Una cosa muy importante es que no hay forma de recuperar vida en este Zelda, a menos de que aprendan el conjuro de Life, el cual no nos van a dar hasta mucho después. La única forma de recuperar vida es encontrando estas muy ocasionales hadas en ciertos lugares. ¿Qué pedo? Hay que tener algo de impulso. Guarden la magia para el jefe. Oh. Un tip que sí les puedo dar es que si atacan al caballero cuando van de bajada de un salto, siempre le van a pegar, como si trataran de golpearle en la cabeza. Más magia. Así que llegado el momento pueden atacar saltando para no fallar nunca. Pero aún así tienen que defenderse. $126. ¡Ay! Los caballeros también hacen mucho daño. Cielos, ahora sí vale la pena subir de nivel antes de matar al jefe, pero vamos a ver cuánta experiencia da. Para vencer a Horsehead hay que golpearlo en la cabeza. No debe ser mayor ciencia. Ay. Ahí está. Diablos. Solo da 50. Voy a regresar para subir de nivel y les voy a explicar por qué. Pero los voy a cortar para que no tengan que verlo. Solo necesito uno de esos cosos que rebota. Ahí. Vamos a matar este y subiremos de nivel. Más vida. Ahora sí. Los veré en el cuarto del jefe. La razón por la que quieren tener poca experiencia después de matar a un jefe es porque después de cada jefe hay que poner el cristal necesario en estas piedras. Y cuando lo hacen, suben de nivel inmediatamente. Por lo que si están cerca de subir nivel, sería un desperdicio poner la piedra. Pueden ganar 2 niveles en vez de solo 1, como ahora. Poner esta piedra nos dará los 500 de experiencia que necesitamos. Y ahora tenemos otro nivel de ataque, ya subimos mucho. Y con esto damos por terminado el primer templo. Una vez que terminan todos los asuntos en un templo... ¡Qué grosería! Una vez que terminan todos los asuntos en un templo se convierte en piedra. Ahora volvamos. Como ya tenemos la vela, ya podemos ver en la cueva. Ahora estoy muy seguro que aquí hay una cueva que tenemos ahí. Esa cueva de ahí, vamos a ver.
Oh. Y hemos recuperado esta estatua que servirá después. Creo que se utiliza aquí, en este pueblo. Pueblo de Ruto. Esta es la tipa que da vida. La abuela que recupera magia. I am Error. El famoso yo soy Error o Error, como quieran. Mucha gente cree que Error es inútil y es una broma o algo así, pero no es cierto. De hecho, Error tiene un propósito. Salvaste el trofeo, ven a ver a mi tío. Sí. Sí, para esto sirve la tal estatua, trofeo, lo que sea. Podemos entrar aquí a hablar con el sabio. Con esto podrás saltar muy alto. Ahora tenemos el hechizo de Jump. Y hace justo lo que esperarían. Les permite saltar muy alto. El hechizo de Jump es absolutamente requerido para terminar el juego. El único hechizo que no es necesario es Life. Pero ¿por qué no querrían tener Life? Usa las llaves en los palacios donde las encuentras. Ok. No vayas al sur sin una vela. Ok. De hecho tenemos que ir al sur. Así, una cosa importante. Aparentemente este Zelda no tiene muchos secretos y cosas así, pero de hecho la mayoría de los secretos de este Zelda está en ubicar zonas que de hecho son una zona de acción oculta en lugares que no aparentan tener nada. Por ejemplo, si revisamos algunas esquinas, tal vez nos topemos con algo. En este bosque tiene que haber algo. Por ejemplo, hagamos la prueba. Bueno, sigamos, pero entendieron mi punto. En zonas como ese bosque hay que encontrar lugares con zonas de acción y por lo general tienen bolsas de experiencia de puntos importantes. Por ahora tenemos que cruzar esta cueva para llegar al sur. Ay. Al igual que los caballeros, tienen que estar pendientes de dónde lanzan los boomerang, los gorilla. Ay. Vaya, esta cueva es larga. Los murciélagos rojos se transforman en un monstruo. Y aquí necesitamos Jump. Por ejemplo, aquí en este bosque, en este cachito de bosque hay una hada oculta.
No entren al pantano si no hace falta. Tal vez ya se han dado cuenta, pero el tipo de encuentro al que se van a enfrentar depende de en qué zona los agarre el monstruo. ¡Ay! ¿Sí vieron? Encontré una zona oculta. Aquí tiene que haber algo. No hay nada. No. Alguna de estas zonas tiene que tener algo que valga la pena. Incluso si todas las demás no. Una bolsa de experiencia o algo así. Eso sí resistieron. Oh, bueno. Por ahí vi una cueva. Experiencia. 200 puntos. Una botella de magia. Las botellas rojas les rellenan toda una barra de magia. No toda la barra. Me refiero... Hago esa diferenciación porque me refiero a que si tienen la barra completa, agarran la botella roja y utilizan magia mientras se llena la barra, no crean que tienen magia infinita. Básicamente la botella de magia roja les da 8 cuadritos de magia. Tenemos que caminar por el pantano hasta llegar al siguiente palacio. Aquí estamos, el Swamp Palace. ¿Qué les parece si dejamos aquí esta aventura por el momento? En este primer capítulo de Zelda 2, la aventura de Link. Los veré pronto en el siguiente video, iluminados muchachos. Hasta la próxima.